Hoy vengo a mostrarte la República Dominicana real, la ciudad más antigua de América. No vas a ver un tour armado para turistas, sino conversaciones reales con quienes viven estas calles todos los días. Madres, jóvenes, migrantes y viajeros nos van a contar cómo se vive, cómo se disfruta y cómo se lucha acá en Santo Domingo. Quiero que escuches sus voces, que veas sus gestos y que al final entiendas por qué, aunque se vayan, tantos dominicanos nunca dejan de extrañar este país. Casey Bros. Santo Domingo no es solo la capital de República Dominicana, es la ciudad europea más antigua de América que sigue habitada. Acá se construyeron varias primeras veces de continente. La primera catedral, el primer hospital, la primera universidad y hasta la primera calle pavimentada de América, la famosa calle Las Damas. Mientras caminas por la zona colonial, en realidad estás caminando por el laboratorio donde se inventó la ciudad latinoamericana moderna. Para entender de verdad Santo Domingo, quise empezar mi recorrido donde empezó todo, frente a la catedral, porque más allá de la fe, desde lugares como este se empezó a definir cómo iba a ser la vida en toda América Latina, cómo se celebraba, cómo se educaba y hasta cómo se organizaban las ciudades alrededor de una plaza. Así que antes de hablarte de comida, música o noche, empecemos por la puerta de entrada de toda esta historia. Esta es la Catedral Primada de América, construida en 1512 y considerada la primera catedral del continente. Desde acá, hace más de 500 años, comenzó la historia del cristianismo en América. Y pensar que estas paredes estaban acá mucho antes de que existiera mi país. ¡Qué locura! Ya vimos dónde empezó todo. Ahora quería saber cómo se vive hoy y para eso había que venir al Parque Colón. Ayer cuando llegué al Parque Colón entendí perfectamente por qué dicen que es el corazón latente de Santo Domingo. Entre turistas, músicos callejeros, vendedores y palomas, lo que yo sentí es: esto es República Dominicana. De día y de noche, el Parque Colón es como una pequeña ONU caribeña. Acá se cruzan dominicanos, europeos, gringos, latinos de todos lados. Unos vienen a tomar algo, otros a sacarse fotos, otros solo a sentarse a mirar la vida pasar. Yo también me senté un rato y ahí conocí a Sonia, que llevaba años viendo cómo cambia este lugar desde el mismo banco. Amigos, me encontré acá con Sonia, que me cuenta que vivió en Santo Domingo de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y me estaba contando un poco los cambios que había visto, que es mucho más que la infraestructura, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál me decías vos que era la principal razón para vos de que haya incrementado tanto el turismo acá? Bueno, se ha promocionado un poco más el país, se ha desarrollado un poco más la zona turística. Y me había dicho algo clave, Sonia, que es, o al menos que conmigo había resonado mucho, que es que la principal razón también por la que vienen los turistas es atraído por la personalidad de los dominicanos, Los dominicanos, sí, realmente es así. El dominicano es muy auténtico, es muy receptivo y es muy simpático sobre todo. ¿A qué se dedica Sonia? Me quedo en la casa, con la familia. Estuve trabajando hasta hace 8 años atrás. ¿Qué hacía en ese momento? Era secretaria de una empresa agrícola. La veía relajada, supongo, acá, tranquilo. Es la mañana, son como las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Lo que pasa es que yo llevo a la niña al colegio regularmente, casi todos los días. Me siento un rato aquí a ver la gente pasar, después me voy a la casa, porque yo vivo en la misma zona. Es muy linda la zona colonial, ¿no? Excelente, muy linda. Sabe disfrutar de la vida el dominicano, ¿no? Sí, mucho. El dominicano se divierte mucho y todo lo toma con ese sentido del humor, y aunque tenga problemas, lógicamente, porque hay sus problemas, pero como que hasta eso le saca partido para reírse, para disfrutar. Yo me doy cuenta, en comparación, hay otros países que por ahí tienen mejor pasar económico o tienen infraestructura más avanzada, lo que sea, y los ves por ahí amargados, muy estresados. Pero en cambio el dominicano, vos lo ves, se están todos riendo, bailando, se lo pasan bien, ¿no? Se lo baila. Fue algo que me sorprendió mucho de venir acá. Que la gente regularmente no tiene como una fecha fija para bailar. Hay que bailar un lunes, martes, miércoles, sale y baila. Sale, ¿qué es el género que más suena? Hay un ritmo autóctono que es el merengue, ¿lo conoces? Uy, claro que ¿Sabe sí. bailar? No, eso sería un desastre. Sería un desastre, pero lo adoro, sí, gran género. Sí, género para usted que representa más a Dominicana es el merengue. El merengue. Bien. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tiene acá en Santo Domingo? ¿Algún suceso de su vida? ¿Fue lindo formar una familia acá, por ejemplo? Sí, lógicamente.
Es un lindo país para criar a Para una criar, exacto. Porque, por ejemplo, yo vengo a traer la niña, vengo con dos o tres niños más y todo lo que me encuentro en el camino, vengo con ellos, vengo hablando y eso. Me lo disfruto. Claro, porque es verdad. Aparte veo que los niños van bastante tranquilos por acá, como en la suya, son muy independientes, ¿no? Sí, y a veces cuando venimos de regreso, dice, vamos a sentarnos un ratito. En la tarde viene mucha gente aquí al parque. ¿Tú has venido? Ayer justo contaba, llegué, una locura esto a la tarde. Nah, es tremendo ambiente este. ¿Cómo le gusta a Dominicano la fiesta, el baile? Qué increíble. Estoy re sorprendido de lo que se arma acá. Aparte esto es un miércoles de la noche, así que imagínense, una locura, ¿eh? Y aquí la gente viene a fotografiarse mucho en esta zona. Quinceañera y los que se han matrimoniado vienen y se tiran sus fotos acá. Muchísimas gracias, Sonia, la verdad. Me compartiste un lindo rato, me gustó. Y muy buena vibra, Sonia, muy para arriba. Qué gustazo, ¿eh? Sonia me dejó una de esas lecciones que parecen simples, pero se te quedan pegadas. Mientras me contaba cómo trae a su hija al colegio, se siente en el parque, habla con los vecinos y disfruta mirando a la gente pasar, entendí algo. Para ella, la felicidad no está en tener más, sino en disfrutar mejor lo que ya tiene. En un mundo donde todos corremos detrás de algo, Sonia me recordó que los dominicanos tienen un superpoder: convertir cualquier mañana normal en un momento para reír, compartir y agradecer el país en el que viven. Estamos acá con Nicaura. ¿Sos de acá de Santo Domingo? Sí. ¿Cómo has visto Santo Domingo en los últimos 10, 15 años? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, realmente sí, ha cambiado bastante. Hermoso este país, a mí me encanta. Ay, mira, ¿y por qué te da tanto orgullo ser dominicana? En realidad no soy dominicana, nací en España, pero como que la sangre, el sazón de aquí, la gente, somos demasiado los dominicanos realmente. Es otra calidez, ¿no? Sí. ¿Cómo se divierte la juventud acá? Bueno, la juventud de acá se divierte con muchas formas, realmente. La respuesta es espectacular. Sí. Eso lo hablaba con una señora mayor hace un rato. Sabe disfrutar la vida el dominicano, ¿no? Sí, demasiado. El dominicano disfruta la vida hasta en su casa, hasta en la galería de su casa. Un domingo, sea lunes, sea cualquier día de la semana, lo disfruta el dominicano. Con poco, con mucho saben divertirse, Exactamente, ¿no? Sí. No le importa si no tiene dinero, si tiene, lo disfruta como sea. Pero excelente. Y acá para los latinos que nos ven, bueno, y para todos los extranjeros, ¿no? ¿Cómo hace un extranjero para ganarse el corazón de una dominicana? Dependiendo, porque no todas las dominicanas le gustan los extranjeros y cosas así. Pero decir que no tienen como un patrón común la mayoría de algo que les gusta, ¿no? Oh, no, bueno, hay muchas chicas que le gustan que los chicos blancos, que con ojos de colores, guapos y eso. A mí en lo personal no, a mí me gustan morenos igual que yo, así. Ah, mira, sí. mira, está bien. Claro, fuiste más por lo físico. Sí. Yo pensaba como, por ejemplo, no sé, hace poco estuvimos en Colombia y nos decían que allá es mucho la labia, ¿no? Y que les gusta mucho que les hablen. Que además el dominicano es muy hablador, ¿no? Sí, las mentiras que dicen y eso, que no se engatusa, como en Argentina aquí tenemos una palabra para eso, chamullero, le decimos. ¿Ustedes tienen alguna palabra acá? Sí, hablador. Un hablador, ¿ah? ¿Y tenés familia? Sí, toda mi familia vive acá. ¿Cómo fue que decidieron mudarse de España para acá? Bueno, yo vine aquí a los 12 años porque desde que mi abuelo consiguió papeles allá y eso, vinimos para acá. Vino primero él y después mi abuela. Decía, oh no, yo quiero ir para donde mi marido, esto y lo otro, y yo cogí con ella. Te vine. Atrás, sí. Bueno, un gustazo, muy amable. Igual, un placer. La historia de Nicaura es la de muchos dominicanos de hoy. Una familia que se fue, una nieta que nació lejos y un país que nunca dejó de llamarlos. Ella nació en España, pero cuando habla de República Dominicana se le ilumina la cara. El sazón, la calidez, la manera de disfrutar la vida, todo eso lo siente suyo, aunque haya crecido en otra tierra. Su abuelo se fue buscando oportunidades y ahora es ella la que vuelve a estas calles para reconectar con lo que siempre fue parte de su historia. Con ella entendí que ser dominicano no es solo un lugar en el mapa, es una
una forma de sentir. Y esa forma de sentir, aunque te vayas, no se pierde nunca. Después de sentarme un rato en el corazón de Santo Domingo, quise seguir caminando por donde empezó todo. Por eso, ahora voy hacia la calle Las Damas, la primera calle trazada de América, donde las damas de la corte, incluida María de Toledo, la esposa de Diego Colón, venían a pasear sus vestidos camino a misa. Hoy ya no pasan virreyes ni nobles, pero la historia sigue sonando en cada paso. Esta es la calle más antigua de América. Cada piedra guarda una historia y yo vine a descubrir qué secretos siguen vivos 500 años después. Al final de esta calle de damas y virreyes te espera la vieja guardiana de la ciudad, la fortaleza de Santo Domingo. La levantaron hace más de 500 años con piedra de coral traída del mar y durante siglos no solo vigiló la entrada al puerto, también funcionó como prisión hasta hace pocas décadas. Hoy ya no encierra soldados ni políticos, pero sigue mirando el río como el primer día. Estoy parado frente a la fortaleza de Santo Domingo, también llamada Fortaleza Osama. La construyeron en 1502 y es considerada la fortaleza más antigua de América. Desde estas murallas se defendía la ciudad de los ataques de piratas y de corsarios. Y caminar por acá es como entrar en otra época. Cada piedra parece susurrar historias de batallas, secretos y sueños que sobrevivieron más de 5 siglos. Si te gusta este tipo de contenido real y honesto, suscríbete, es gratis y me ayuda a seguir haciendo videos como este. Un hecho gracioso, boys, es que me hice un amigo que me está acompañando por todo el blog y todas las entrevistas. Hey, amigazo, ¿cómo te llamas vos? ¡Dominio total del mundo! Ah, mirá. No sé, díganme ustedes en los comentarios cómo le ponemos. Es el nuevo integrante acá de los vlogs de la serie por Dominicana, Mirá esa pintura que tiene. No, boys, ¿cómo le podemos poner a este pequeñín? Bueno, quizá le ponemos Domingo, ¿no? Ya que estamos en Santo Domingo. ¡Ey, Dominguito! Se fue Dominguito. Dominguito se me va, se me pierde y aparece a los 15 minutos así de la nada por el lugar más inesperado. No, lo adoro, lo amo. Después de bautizarlo como Dominguito, dejé de mirar el mapa y me dejé llevar por él. Primero nos llevó hasta la Plaza Patriótica Coronel Camaño. Frente al puerto, una plazoleta dedicada a uno de los grandes héroes dominicanos, donde el ruido de los carros se mezcla con el del río y las gaviotas. Es bravo Domingo, Es bravo mi Dominguito. No puedo creer que ya tengo mi primer amigo acá, boys. De ahí fuimos saltando de plaza en plaza entre escalinatas, murales y balcones con banderas, como si él conociera cada esquina mejor que yo. Yo buscaba el mejor plano, Dominguito la mejor sombra. Cada vez que frenaba a grabar, él se quedaba un pasito atrás mirándome como diciendo: ya terminaste, argentino, tenemos más cosas que mostrar. Hasta que en una de esas me concentré tanto en la cámara que cuando bajé la vista, Dominguito ya no estaba. Lo busqué entre la gente, detrás de los bancos, al lado de los puestos, nada. Ese pequeño guía de 4 patas se había perdido entre las sombras de la zona colonial. Así que respiré hondo, me quedé con el recuerdo de nuestro paseo y seguí caminando hacia la calle más turística de Santo Domingo, la famosa calle Conde, para ver qué otras historias me tenía preparada la República Dominicana. Esta es la calle El Conde, la calle peatonal más famosa de Santo Domingo. Acá cambia todo: música, souvenirs, vendedores, tragos, comidas, lo que busques. Es el corazón turístico de la zona colonial, pero también donde se mezcla lo local y lo extranjero. Cada paso tiene un color distinto y si quieres conocer la República Dominicana real, te tenés que perder por estas calles. Boys, girls, acompáñenme a buscar un cafecito y quería compartirles algo que me salvó la vida en este viaje a República Dominicana. Imagínate estar en medio de un mercado o viajando en bus de una ciudad a otra y de golpe quedarte sin internet. A mí me pasaba siempre antes, cada país un chip distinto, filas eternas y recargas que se acababan justo cuando más las necesitaba. Pero en este viaje cambié juego con Hola Fly, una SIM con datos ilimitados en más de 200 destinos. Solo escaneas un QR antes de viajar y tenés internet desde que aterrizás en tu destino. Además podés comprar solo los días que vas a viajar, 2, 9 o hasta 90 días,
sin costos ocultos y con soporte 24/7. Y lo mejor de todo, nunca más quedarte sin conexión en medio de la aventura. Así que si te gusta viajar como a mí, te lo recomiendo como a un amigo. Usa HolaFly. Te dejo mi link en la descripción y el código KAISI para un 5% de descuento. Gracias HolaFly por patrocinar este video. Amigos, caminando, que estaba buscando chicharrón, me crucé acá con Daniel. y me trajo a conocer un lugar que me recomendaron, que parece que tiene el mejor chicharrón, diría. Chicharrón en la zona colonial. Vamos a probarlo, Daniel. Es la primera vez que pruebo yo esto, ¿eh? Está muy bueno, Está buenazo. No, amigos, está ricazo, súper sabroso. ¿Qué es el chicharrón? ¿Es como cerdo frito o algo así? Cerdo. Cerdito. Está muy rico, muy... ¿Saben qué? Sentí como mucho sazón, ¿no? Le ponen un montón de condimentos. Excelente. Excelente. Ya le mandamos duro y sabroso el chicharrón. Estaba buenazo, la verdad. Muy bueno. Muy bueno. Exquisito. Muy bueno. Che, Dani, contame una cosa. Para los amigos que nos están viendo, que son latinos de todas partes del mundo, ¿cómo le explicarías cómo es el dominicano? Muy buena persona. Vemos muchas muy buenas personas, sí. Parece como una gracia natural, ¿no? Claro, natural. Por eso se nace. ¿Les gusta mucho como el vacile por ahí? la Sí, risa? le gusta mucho el vacilón, claro. ¿De tu vida tenés algún momento lindo que hayas pasado acá en Santo Domingo que te acuerdes, que nos puedas compartir por ahí? O allí abajo se puede compartir bien, ahí en la Católica, sí. Claro, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel, querido, Amigos, Daniel se dedica al mototaxi y nos trajo a conocer su moto. Que miren lo que está, no tiene ningún desperdicio la moto, Está impecable. ¿Sos amante de las motos, Daniel? Sí, la misma moto. Muy buena. ¿Hace cuánto la tenés? Ya tengo 6 meses con ella. Qué buena que está. Daniel me recordó que a veces la felicidad está en cosas tan simples que ni las vemos. Un buen chicharrón, una motito brillante que cuida como un tesoro y la sorpresa de hacer un amigo de otro país en plena calle. Mientras me hablaba, no sentía envidia ni queja, sentía orgullo. Orgullo por su trabajo, por su moto, por su barrio. Y pensé que ahí hay algo muy dominicano. Saber disfrutar lo que se tiene hoy, sin esperar a tenerlo todo para empezar a sonreír. Nos encontramos acá con Francesca y Paola. chicas. ¿Cómo se divierte acá la juventud dominicana? La verdad, estudiando, cocinando, a veces uno sale a beber, a disfrutar con los amigos y familiares. ¿Les gusta bailar? Oh, claro. Amamos bailar. Traemos salsa, merengue, bachata, reggaetón, playero, todo. ¿Por qué les gusta tanto el baile a la dominicana? Eso es típico de aquí. Nacen así, ¿no? Nacemos así. Ok. ¿Qué es el ritmo más popular que está sonando ahora acá? Dembow. Acá se metió otra amiga, ¿cómo se llama? No quería participar, pero mirá cómo son, ¿no? Son terribles. Daisy, ¿el dembow es más potente ahora? Dembow, merengue, salsa aquí de frente. La bachata la veo también muy pegada, ¿no? ¿Cómo se llega al corazón de una dominicana? A mí me llegan que sean románticos, que sean respetuosos, cariñosos. Mirá la voz, mirá, ok. ¿Y acá la señorita? Igual, que Igual. sea romántico, atento, cariñoso. Ustedes, hombre, ¿qué opinan aquí en los comentarios? Me gustaría saber. ¿Cuál es la zona de acá para salir a bailar o a divertirse? Mosquito y Onus, lo mejor de aquí Lo de la mejor. zona colonial. Desde que vienes en República Dominicana, tienes que visitar a Onus y a Mosquito, lo mejor. Muchas gracias, chicas, muy amable. Siempre. Con Francesca y Paola entendí algo que ya venía viendo todo el día, pero ahí se me hizo evidente. La juventud dominicana tiene la alegría tatuada en el cuerpo. Sentí que para ellas la fiesta no es solo parranda, es una forma de estar vivos, de olvidarse un rato de los problemas y celebrar que hoy también se puede gozar. Y pensé, quizás por eso muchos extranjeros se enamoran de República Dominicana, porque cuando ves a su juventud bailando y riéndose, te dan ganas de aprender a vivir un poquito más como ellos. Uy, ahí lo vi, amigos. No, pensé que se me había ido. Dominguito, ¿qué pasó, amigo? ¿Por qué te fuiste, Valor? ¡Ey!
le vamos a invitar el almuerzo a Dominguito porque un guía turístico como ese no se consigue en cualquier lado. Vamos a ir al supermercado y me voy a conseguir algo para tomar para mí y algo para comer para Dominguito. Vamos a ver qué le conseguimos. Estaba por comprarle estos huevos a Dominguito, pero parece que tiene muchos condimentos, cosas, y siento que le puede hacer mal, ¿no? Así que estoy buscando alguna opción que pueda llegar a ser mejor para un perrito, porque en realidad yo no sé qué está acostumbrado no a comer. Yo imagino que de todo, pero bueno, por las dudas vamos a irnos por algo más seguro. Bueno, vamos a ver si se le pasó el enojo. Dominguito, Domingo, maestro, mira lo que te tengo acá. Amigazo, ¿te lo abro? Uy, se lo choreó. Bueno, listo, encontré la forma, el valor. Mira, listo, lo tiró en el piso. Bueno, se lo dejemos. Yo total me voy a quedar acá haciendo entrevistas y si vemos que al final no puede comer todo, no, sí, pero se lo está mandando, es un maestro. Es que inteligente, viste, que tipo vivo, porque agarró y dijo, che, este me cae bien. El loco que se me cae bien. Empezó a seguir y nos guió por toda la ciudad y ahora, pumba, agarra, presiona con la patita, saca la comidita, se la come. Es un maestro, es inteligente el tipo. Estamos acá con Diego. Valentina. Ellos vienen de México, que les contaba, bueno, que nos quieren mucho acá en el canal de los mexicanos. ¿De qué parte de México vienen? Ciudad de México. Oh, Ciudad de México. ¿Se puso muy buena la Ciudad de México en estos últimos años o no? Muy buena, como siempre. El calor de los mexicanos siempre te van a acoger. Eso sería polémico en Argentina. ¿Qué los trajo para Dominicana, chicos? Queríamos conocer un poquito por acá. Vamos también a ir a Punta Cana a relajarnos al mar. Qué bonito. ¿Son familia? Sí. ¿Cómo lo notaron con respecto a México? ¿Es muy diferente? Sí, sobre todo esto es muy colonial. La verdad la gente también te está trayendo bien y te está... Buena onda. Son buena vibra, son cálidos Sí. también, ¿no? Sí, son cálidos, la verdad sí. ¿Cómo lo describiría al dominicano? Uy, buena pregunta. Yo diría buena vibra, te quieren ayudar o te quieren enseñar Son cultura. serviciales. Ajá, Sí, serviciales, exacto. justo. Ok. ¿Le recomendarían a otros mexicanos venir para acá? Sí, Sí, 100%. vengan. Vengan a relajarse. A probar la mamajuana. Ahí va. Y esa nos queda pendiente, ¿eh? Mamá Juana versus Tequila, ¿con cuál se quedan? Tequila. Tequila. Está bien, si no, después no pueden volver a México, claro. Tampoco. Tu Fernet o mamajuana. Claro, tal cual, qué buena comparación. Eso tiene sentido para mí. No hay forma. Muchas gracias, chicos, súper amables, ¿eh? Gracias. Sí, con gusto. Mucho Gustazo. éxito. Con Diego y Valentina sentí algo que me encanta de viajar por Latinoamérica. Cuando dos países se encuentran, es como si se reencontraran primos lejanos. Ellos hablan de Ciudad de México con el mismo cariño con el que acá se habla de Santo Domingo. Y al mismo tiempo admiraban lo colonial, la buena vibra y la calidez dominicana como si estuvieran en casa. Y mientras bromeábamos con Tequila versus Mama Juana, pensé que más allá de las banderas, lo que nos une es esa forma latina de recibir, ayudar y hacer sentir familia a cualquiera que llegue con respeto y buena onda. Al terminar de caminar estas calles, entendí que este video nunca fue solo sobre la ciudad más antigua de América. Fue sobre la gente que la mantiene viva hoy. Sobre Daniel, feliz con su chicharrón, su moto y un amigo nuevo de otro país. Sobre Sonia, que encuentra paz en el mismo banco de siempre, viendo pasar la vida. Sobre Nicaura, que nació lejos, pero habla de esta isla como quien habla de casa. Sobre Francesca y Paola, que te demuestran que mientras haya música, todavía hay motivos para sonreír. Y sobre Diego y Valentina, y confirman que entre latinos no somos extraños, somos familia con distintas banderas. Si estás viendo esto lejos de tu tierra, quiero que sepas algo. No sos el único que extraña una plaza, un acento, una canción. Estamos millones repartidos por el mundo intentando armar hogar con los pedacitos que nos llevamos dentro. Y si sos dominicano, ojalá este video te recuerde algo importante. Tu país es hermoso, sí, pero tu gente lo es todavía más. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Pero no te vayas, porque en este capítulo conocimos la República Dominicana más histórica. Pero esto recién empieza. En el próximo episodio vamos a dejar atrás la zona colonial para meternos en la Santo Domingo moderna. Barrios de lujo, centros comerciales, transporte público, el teleférico y sobre todo nuevas historias con gente increíble que vive esa otra cara del país todos los días. Si querés seguir viendo la República Dominicana real desde todos sus ángulos, no te pierdas el próximo capítulo. Nos vemos allá. Gracias Solafly por patrocinar este video.